vamos ahora a leer la palabra del Señor, pues con el deseo, con el corazón dispuesto y con este deseo. Señor, háblame en esta tarde, muéstrame en tu palabra cómo podemos servirte más, cómo podemos servirte mejor. El libro de Hechos de los Apóstoles dice así en el capítulo número 18, versículo número 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Verso 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Hermanos, vamos un momento a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, precioso Dios, por este tiempo, por esta hermosa oportunidad de estar junto con mis hermanos, alabándote, Señor, escuchando tu santa y bendita palabra y también rememorando, recordando el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cena del Señor. Dios mío, en estos minutos que tengo el privilegio de compartir tu palabra, te ruego, Señor, y te suplico que tú nos hables, que tú nos edifiques, que tú nos desafíes, que tú nos ayudes a entender, Señor, los principios que tú quieres que tus hijos vivamos, Señor, para hacer una iglesia cada vez más fructífera, para hacer una iglesia cada vez más poderosa, una iglesia cada vez más santa, que refleje cada vez mejor la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Somos corazones dispuestos, oídos prestos para oír tu palabra y estamos listos, Señor, para escuchar, para entender, con tu ayuda y también, Señor, con tu ayuda obedecer. Nos ponemos en tus manos, Señor, entonces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy, entonces, como hemos leído ya, estamos viendo la estadía, el tiempo que Pablo estuvo en la región, en la ciudad de Corinto, y si pudiéramos, pues como siempre ya es costumbre, ¿verdad? Si pudiéramos concentrar, si pudiéramos resumir lo que acabamos de leer hace un instante, pues lo que podríamos decir, hermanos, sería lo siguiente, ¿no? Que el tiempo que Pablo sirvió, que el Pablo ministró ahí en Corinto, fue un tiempo en el cual podemos ver cómo Pablo desarrolló un trabajo enfocado en cumplir la gran comisión. Es decir, Pablo estaba motivado, fuertemente motivado para cumplir la encomienda que Dios le había dado, confiado también en la presencia y en la gracia de Dios. Nos vemos cómo Dios, el Señor, se le aparece en la noche para darle palabras de ánimo,
perseverante a pesar de las dificultades y de la oposición, que como ya sabemos, si tú estás siguiendo esta serie de estudios, estás desde el inicio viendo cómo empezó Pablo su ministerio, ya te habrás percatado que donde iba Pablo, no solamente Dios respaldaba su ministerio, pero también se levantaba oposición. Y aquí en Corinto, pues no es diferente. Y también vemos un trabajo consagrado a Dios. Y Pablo era un hombre consagrado a Dios. Así que vamos a ver en este momento, en esta oportunidad, 4 puntos importantes: enfoque, confianza, perseverancia y consagración. ¿Sí? Enfoque, confianza, perseverancia y consagración. 4 aspectos, 4 virtudes, 4 situaciones que debiéramos también nosotros implementar en nuestras vidas, pues si deseamos, hermanos, ver la mano de Dios en nuestro ministerio, si deseamos que el Señor pues bendiga, honre nuestro ministerio y pueda llegar a ser fructífero de la mano de Dios y podamos ser de impacto. Pienso yo que todos los creyentes que realmente pues amamos la obra del Señor, amamos al Señor, una de las cosas que más deseamos en esta vida es ser útiles al Señor. No necesariamente deseamos la fama o el reconocimiento o el aplauso o la recompensa. Eso no nos interesa tanto realmente. Pienso que estarías de acuerdo conmigo al decir que lo que más nos importa es saber en el fondo de nuestro corazón y estar convencidos y verlo de que realmente estamos siendo útiles al Señor, que nuestra vida, nuestro paso por esta vida, mejor dicho, es relevante, es trascendente y marca algún impacto en las personas a las cuales el Señor nos permite conocer. Entonces, 4 puntos importantes: enfoque, confianza, perseverancia y consagración. Y sin más, entramos ya al texto, capítulo 18, versículos 1 al 6, es el bloque en el que vamos a volver a leer solamente este pedacito, pues para poder ya entrar de lleno a esto, ¿no? Después de estas cosas, dice Pablo, salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, Claudio era el emperador, el César romano, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, encontraron que Pablo ya estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos, les dijo Pablo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me voy hacia los gentiles. ¿Qué vemos entonces o qué empezamos a mirar al inicio de este capítulo? Si tú recordarás, si estuviste la semana pasada, también en este estudio del libro de los Hechos, vimos cómo Pablo experimentó 3 experiencias, valga la redundancia, distintas, ¿no? En Tesalónica, en Berea y en Atenas, ¿no? En Tesalónica, él experimentó éxito en el ministerio, es decir, Dios respaldó su ministerio, hubieron convertidos, pero también hubo oposición y Pablo tuvo que salir, solo pudo quedarse 3 semanas en Tesalónica y tuvo que salir para Berea. En Berea fue la cosa un poquito mejor porque los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica y ellos, antes de cuestionar la enseñanza de Pablo, pues validaban lo que Pablo decía con las Sagradas Escrituras y por ende, bajo el ministerio del Espíritu de Dios que ilumina las Escrituras, pues ellos al acudir a las Escrituras con ese corazón deseoso de saber si era realmente verdad lo que Pablo decía, se convirtieron muchos de Berea y también se plantó una iglesia allí. También la persecución lamentablemente llegó a Berea y Pablo tuvo que salir de Berea y fue a Atenas. Ahora, Pablo llegó solo a Atenas, ¿no? Probablemente llegó con Lucas, no se sabe exactamente si llegó con Lucas o llegó solo, pero el punto es de que Pablo llegó a Atenas y sus demás compañeros, Silas y Timoteo, quedaron todavía en la región, en las ciudades de Tesalónica y Berea, animando, enseñando, discipulando a los creyentes, porque básicamente quien atraía mayor oposición era Pablo. Entonces Pablo va a la ciudad de Atenas y en Atenas sí él experimenta una de las más grandes crisis en su ministerio en el sentido no personal, no es que él cayera en algún pecado o se alejara del Señor, no para nada, pero sí encontró una oposición muy fuerte, a tal punto que en Atenas realmente casi no obtuvo ningún fruto, excepto Dionisio el Areopagita, Dámaris y unos cuantos pocos que sí escucharon la palabra de Dios. La mayoría se burlaron de él, dado que era una ciudad pues muy superficial
superficial, era una ciudad que se jactaba de su intelectualidad, pero realmente era una ciudad muy ignorante de la palabra de Dios, muy ignorante de las cosas espirituales y bastante orgullosa. Así que cuando Pablo predica el evangelio allí, no encuentra realmente espacio para que la palabra pueda echar raíces. Pablo sale de Atenas y llega a Corinto. ¿Sí? Llega a esta ciudad. Ahora, ¿qué sabemos de Corinto, hermanos? Corinto era una ciudad muy grande, mucho más grande que Atenas. Era una ciudad muy grande y bastante importante dentro del Imperio Romano y del mundo conocido de esa época. Era un puerto y como todos los puertos, era un lugar de mucho flujo comercial, era un lugar de mucha transición de personas, una ciudad muy cosmopolita, muchas personas pasaban por ahí de diferentes nacionalidades porque era, pues, llamémoslo así, una especie de hub financiero, un lugar donde muchos barcos mercantes iban y venían y gente, comerciantes y mercaderes iban y venían. Entonces era una ciudad muy, muy movida, muy activa. Si pudiéramos tal vez compararlo a una ciudad moderna, tal vez podríamos estar pensando en el puerto de Shanghái o en el puerto de Singapur o tal vez Las Vegas, ¿no? La mal conocida o la tristemente conocida como ciudad del pecado, ¿no? La ciudad que nunca duerme. Entonces, algo más o menos por el estilo. Una ciudad grande, una ciudad de muchas nacionalidades, un lugar estratégico, porque obviamente plantar la semilla del evangelio en ese lugar iba a permitir que la palabra de Dios corra de una manera mucho más rápida a las demás ciudades, pero también un lugar bastante difícil donde plantar el evangelio. ¿Por qué? Corinto tenía varios templos a dioses paganos. Uno de ellos era el templo Apolos, otro era el templo a Afrodita, o también conocida como Venus, la diosa de la fertilidad, de la sexualidad. Esta diosa tenía como parte de su adoración, o exigía como parte de su adoración, la prostitución ritual. Había una gran cantidad de mujeres, de señoritas, de mujeres que se dedicaban a la prostitución ritual, ¿no? Que se dedicaban a prostituirse como manera de adoración a esta diosa. Corinto era bastante conocida por la inmoralidad de sus habitantes y de su comportamiento, de tal suerte, de tal manera, que cuando se referían los pobladores a una compañera corintia, se estaban refiriendo a una prostituta, y cuando además habían utilizado o habían de alguna manera acuñado el término corintianizar, y básicamente corintianizar significaba pues, vivir en el desenfreno, en la lascivia, en la lujuria y en la inmoralidad sexual. Ser corintio básicamente era sinónimo de ser borracho, de ser inmoral, de ser una persona dedicada a las licencias sexuales. Así que pues no era una ciudad fácil donde el pueblo pudiera donde la palabra de Dios pudiera crecer, donde la palabra de Dios pudiera nacer. Pablo llegó a detenerse bastante tiempo en la ciudad de Corinto y escribir 4 cartas a esta iglesia, de las cuales en la Biblia consideramos o conservamos 2, ¿sí? Conservamos 2. En Corinto, cuando Pablo llega a esta ciudad, Pablo conoce a una pareja de judíos que habían llegado de Roma, y básicamente los historiadores nos dicen que por esas fechas el emperador romano, que era Claudio, expulsó a los judíos de Roma porque muchos de los judíos estaban causando algún tipo de alboroto en la sociedad romana por causa de un tal Crestus. ¿Sí? Básicamente estaban hablando de Cristo, pero dado la ignorancia de los gobernadores romanos, ellos asumieron que era un tal Crestus, y muchos ya, entonces significa que el evangelio ya había llegado a Roma, ya estaba proliferando en la capital del Imperio Romano, y por causa de esto Claudio está validado por la historia. Claudio expulsó a muchos de los judíos de la ciudad de Roma para evitar pues este tipo de contratiempos religiosos. Dada esta eventualidad, Priscila y Aquila salen de Roma y llegan a Corinto a vivir simplemente, y ahí conocen a Pablo. No se sabe si realmente Priscila y Aquila eran cristianos al momento de conocer a Pablo, o Pablo los evangelizó y los discipuló. Pues muy probablemente Pablo los evangelizó y los discipuló, y si ya eran creyentes, igual Pablo los toma y de alguna manera los entrena, y Priscila y Aquila, hermanos, llegan a ser
una pareja, se anexan, se añaden al equipo de colaboradores que hasta el momento ya teníamos a Silas, a Timoteo, a Lucas, ahora y Pablo también, obviamente, y ahora se añaden también esta pareja esta pareja de siervos, Priscila y Aquila, quienes llegan a ser realmente de gran bendición para el ministerio de Pablo. En primera instancia, dice la Escritura que como tenían el mismo oficio de Pablo, que era preparar o hacer tiendas de campaña, pues empiezan a trabajar juntos, ¿no? Y empiezan a desarrollar una relación que luego vemos que se convierte en una profunda amistad y en una profunda colaboración para el ministerio. Ahora, también se nos dice, o también la palabra de Dios nos enseña, que mientras Pablo estaba esperando a Silas y Timoteo, que recuerda, ellos todavía estaban en Tesalónica y en Berea, mientras Pablo espera a ellos, él trabajaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila, y aprovechaba los fines de semana, los días de reposo, el día sábado, para poder enseñar y para poder predicar en la sinagoga. Entonces, en este momento, asumimos o entendemos dos cosas. Uno, que había cierta necesidad financiera en el ministerio de Pablo. Recuerda que, y por lo que sabemos de las cartas como Corintios o Filipenses, sabemos que muchas de las iglesias participaban con ofrendas para el ministerio del apóstol Pablo, pero también sabemos que en algún momento dejaron de apoyarle, así que probablemente este era un momento un poquito de sequía financiera en el cual Pablo se ve en la necesidad de poder dividir su ministerio a medio tiempo, es decir, ya no estar todo el tiempo predicando la palabra, sino dedicarse a trabajar un momento para poder hacer caja, ¿no? Para poder ganar algún dinero y poder recuperar o de alguna manera tener un sustento económico. Recuerda que el equipo está creciendo, la obra tiene sus necesidades, ellos necesitan comer igual, necesitan vivir, tienen necesidades, ellos están dedicados a la obra del Señor, así que en ese momento Pablo se adapta y empieza a trabajar momentáneamente para poder subsanar esta situación. Para cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto a darle el alcance a Pablo, dice Lucas, o nos dice el escritor, ¿no?, del libro de los Hechos, que Pablo ya había recolectado el suficiente dinero y ya se encontraba de lleno, por entero, predicando la palabra de Dios. Quiere decir que ya no se encontraba trabajando en ese esquema de en la semana trabajando haciendo tiendas y los fines de semana predicando, sino que ya para este momento él ya estaba de lleno otra vez en el ministerio a tiempo completo. Ya había seguramente recolectado todo lo que necesitaba, el suficiente dinero para poder seguir adelante y no descuidar el ministerio que Dios le había llamado. Entonces, y en este ministerio de predicación, una vez más, vemos oposición de parte de los judíos, como ya había sucedido antes en otros lugares. Vemos algunas cosas importantes, ¿no? En primer lugar, que Pablo no se amilana, no se desanima, sino que a pesar de la oposición de los judíos, pues este hombre se concentra en los gentiles y decide concentrarse en los gentiles que sí reciben la palabra de Dios y dejar a los judíos a un lado, ¿no? Básicamente porque no querían recibir la palabra y el evangelio. Entonces, ¿qué aprendemos hasta este punto? En primer lugar, ¿qué aprendemos de Pablo? ¿No? ¿Qué aprendemos de su ministerio? En primer lugar, aprendemos que Pablo era un hombre automotivado. Y esa es una buena enseñanza, hermanos, para toda persona que está sirviendo al Señor. Toda persona que está sirviendo al Señor en diferentes ministerios, en diferentes cargos de responsabilidades, tenemos que aprender que tenemos que servir al Señor con una automotivación. Es decir, a pesar de que Pablo estaba solo, sin sus compañeros, él no se desanimó, sino que siguió haciendo la obra del Señor. A pesar de que en algún momento no tengamos claridad o órdenes claras sobre qué hacer, hermanos, pienso una cosa: el creyente, el servidor del Señor, la servidora del Señor, tiene que tener iniciativa. Tiene que tener iniciativa para, si no me dicen qué hacer, yo hacerlo, buscar la manera, tener una carga, tener una disposición para saber hacer lo que ya de plano sé que todo creyente tiene que hacer. En las iglesias tenemos una estructura de liderazgo, de servicio, en el cual cada hermano tiene una función, tiene una labor, pero hermanos, no somos una empresa en el cual cada hermano tiene un manual cada persona tiene un manual de funciones, y si esa persona no cumple, pues la empresa le manda un memo o le descuenta o de alguna manera pues le aplica alguna penalidad, o si hace las cosas bien, pues le dan un reconocimiento, le dan un premio. No somos una empresa, hermanos, somos un organismo vivo, una organización
pero un organismo vivo, donde servimos al Señor de manera voluntaria. Nadie nos obliga a servir, nadie nos pone una pistola en la cabeza para servir al Señor. Lo hacemos porque deseamos hacerlo, porque entendemos que Dios nos ha llamado a servirle y tenemos esa carga y ese deseo en nuestro corazón. Entonces, la automotivación es una parte muy importante que tiene que desarrollar el creyente que está sirviendo al Señor. Hermanos, no en todo momento se te va a decir lo que tienes que hacer. No en todo momento me van a decir a mí lo que tengo que hacer. Yo tengo que buscar en la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y hay cosas claras que el creyente sabe ya que tenemos que hacer. Por ejemplo, predicar el evangelio. Por ejemplo, discipular nuevos creyentes. Por ejemplo, orar por la iglesia del Señor. Son cosas que usted y yo ya sabemos que tenemos que hacer. Nadie tiene que decirte como una novedad, oye hermano, tienes que predicar. Eso es algo que ya es natural, es normal, es una tarea que ya el creyente sabe que tiene que hacer. Entonces Pablo no necesitaba, hermanos, que desde la iglesia de Antioquía, su iglesia enviadora, o que los apóstoles en Jerusalén, los 12, le estuvieran enviando cartas a Pablo constantemente y diciéndole, Pablo, no te olvides de predicar, Pablo, no te olvides de orar, Pablo, no te olvides de visitar a los hermanos, no te olvides, ¿no?, de discipular nuevos creyentes. No era necesario, no tenía la necesidad de hacer esto, porque Pablo tenía esta automotivación de saber lo que tenía que hacer y no desanimarse en el camino. Pablo también tenía, y nos muestra en su ministerio, un enfoque claro. A pesar de que hay necesidades económicas en algún momento y a veces esas necesidades nos llevan a que tengamos que concentrarnos un poquito más en el trabajo para poder subsanar alguna necesidad financiera puntual y temporal, Pablo tenía sus prioridades claras. Su principal prioridad era predicar el evangelio. Y en cuanto terminó de completar o de suplir lo que él tenía como una necesidad financiera, inmediatamente dejó el trabajo en el que se encontraba y se dedicó de lleno nuevamente a la predicación de la palabra del Señor. Y eso es importante. Imagínate qué hubiera sucedido si Pablo se hubiera dejado llevar por el nerviosismo, por el temor, y hubiera empezado a trabajar y aceptar más trabajos y más proyectos y más tiendas, y cuando llega Silas y Timoteo le dicen, Pablo, ya estamos listos para predicar. Uy, ahorita no puedo, hermanos, mira, tengo un montón de trabajo acumulado, tengo un montón de cosas por hacer, estoy ocupado, ahora tengo que trabajar los sábados también, los domingos también. Imagínate, sería terrible, ¿no? Ver ahí a Pablo muy ocupado, pero ocupado en lo que no debe estar ocupado. Y a veces ese es el problema, hermanos. No somos ociosos, el creyente no es ocioso, no conozco muchos creyentes ociosos, la mayoría estamos bastante ocupados, pero no todos estamos ocupados en lo que realmente tenemos que ocuparnos. A veces estamos ocupados en cosas que no son prioritarias, que no son tan importantes y que realmente no son aquellas cosas que Dios nos ha llamado y mandado a hacer. Con esto no estoy diciendo que el creyente no deba trabajar, con esto no estoy diciendo que el creyente no deba velar por su familia, con esto no estoy diciendo que el creyente no deba velar pues por las obligaciones y necesidades de la vida diaria, de la vida común. Es más, la Biblia reconoce esto, nos manda a orar y a decir, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pablo enseña a Timoteo, aquel que no provee para los de su hogar es peor que un incrédulo. Hay una ética de trabajo en la Biblia y Dios honra el trabajo, y es más, la Biblia enseña claramente, Pablo lo hace en Efesios, en Colosenses, que los siervos tenemos que servir a nuestros amos terrenales, a nuestros jefes, empleadores, como al Señor. ¿No? Hacerlo nuestro trabajo con excelencia. Entonces el trabajo no es algo despreciable. Sin embargo, estamos hablando acá de personas que han sido llamadas a servir al Señor, personas que entienden que la prioridad más elevada del creyente es predicar. Entonces, hermano, si usted está trabajando, pero también se está dando tiempo para predicar la palabra, para evangelizar, para discipular, para orar por la iglesia, para visitar a los hermanos, para cuidar de la iglesia, entonces usted está haciendo bien, porque está sabiendo equilibrar las responsabilidades que Dios le ha dado, tanto en el lado familiar, en el lado económico de la vida diaria, como también las responsabilidades que son inherentes a nuestro llamado como creyentes dentro de la iglesia. Con mayor razón, si soy un servidor del Señor, con mayor razón, si soy un obrero de Dios, estoy en el ministerio o estoy anhelando entrar al ministerio, con mayor razón todavía, hermano. Con mayor razón la exigencia es más grande. Flexibilidad también es una tercera cosa que encontramos en el ministerio y en la obra de Pablo. A pesar de la oposición judía, Pablo no se desanimó de predicar, sino simplemente cambió su enfoque. Dijo, ok, no encontramos respuesta en los judíos, no vamos a los griegos. Así de simple. Pero la palabra tiene que seguir siendo predicada. Entonces, esta flexibilidad
Es algo que me gusta de Pablo porque es un hombre flexible, que se adapta, no se queda anclado a una sola cosa, sino que dice, ok, no se puede hacer de esa manera, pues lo hacemos de esta otra manera. No se abre la puerta por este lado, pues se abrirá otra puerta, ¿no? Y es flexible, no se queda anclado a una sola cosa, sino que está constantemente aprendiendo, constantemente enfocándose. Ya lo hemos visto anteriormente, capítulo 16, cuando Pablo llega a Filipos, se da cuenta que no hay sinagoga, y ¿qué pasa? ¿No? Normalmente su estrategia siempre era llegar a una sinagoga. Entonces, ¿qué sucede? ¿Pablo no va a predicar? No, simplemente cambia su enfoque y ahora ya no va a una sinagoga porque no hay, va al lugar de adoración que era el río. Y ahí empieza a predicar. Entonces, Pablo constantemente está aprendiendo, siendo flexible, cambiando las formas, no el fondo, no los principios bíblicos, las formas, y eso puede cambiar definitivamente. Creo que ahora más que nunca esta pandemia nos ha enseñado, nos ha ayudado a ser flexibles y a que las cosas que tal vez antes no teníamos, no le damos tanta importancia, como las transmisiones por internet o postear en las redes sociales o qué sé yo, el tema de la tecnología, ahora es vital para el funcionamiento de la iglesia, para que la iglesia siga adelante, siga en comunión. Seguramente algún día terminará esto y esperamos que así sea, porque al final la tecnología jamás puede reemplazar la comunión personal. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos a flexibilizar y adaptarnos y a cambiar en lo que Dios permite que podamos vivir. Entonces son valiosas lecciones que podemos encontrar. Y todo esto nace del entendimiento y de la convicción que tiene Pablo con respecto a su ministerio. 1 Corintios 9:16, Pablo dice, porque si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí sin anunciar el evangelio. Por lo cual, dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Flexibilidad, enfoque, automotivación, también nos enseña en este pasaje. Pablo dice, tengo que anunciar el evangelio, ¿verdad? Esto nace de una convicción, de una carga interna. Nadie te puede obligar, hermano. En la iglesia no obligamos a nadie. Por supuesto, como pastor yo animo a la iglesia, hermano, predique, hermano, evangelice, disipule, puedo pedirle a un hermano, hermano, por favor, puedes discipular, puedes visitar, puedes ayudarlos en la obra de Dios. Sí, por supuesto, pero al final queda en potestad de cada hermano hacerlo, no. Y si no lo haces, ¿qué puedo hacer? Yo no te voy a arrestar, no te voy a doblar el brazo, no te voy a hacer una llave ahí grecorromana para que puedas hacerlo. No, al final cada uno hará conforme a lo que hay en su corazón. Si hay una carga, si hay un deseo, si hay una automotivación, si hay un enfoque, hay prioridades claras y hay esta capacidad de flexibilizarnos, pues sigamos el ejemplo de Pablo, que tenía esta convicción, tenía esta carga, tenía esta prioridad. Es una comisión que le ha sido encomendada, es un deber sagrado que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo y por ende tenemos que ser capaces de flexibilizarnos y llegar a diferentes maneras con tal de cumplir la comisión que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, en este mundo hay distractores. La televisión, el entretenimiento, el trabajo, los amigos, las relaciones tóxicas, el dinero mismo y tantas cosas. Hay muchos distractores cuyo, como su nombre mismo lo dice, nos distraen de lo que es verdaderamente importante. Le dije hace un momento que si usted está trabajando, está dedicado para proveer para su hogar, pero también se está dando un tiempo para evangelizar, para predicar, para discipular, para visitar, usted está haciendo bien, porque usted está esforzándose por cumplir aquello que es más importante. No menospreciamos el trabajo diario, proveer para nuestro hogar, no lo menospreciamos, es parte importante de la vida, pero el llamado más importante, hermanos, es cumplir la gran comisión. Y si usted lo está haciendo, pues gloria a Dios. Pero si usted no lo está haciendo, y si yo le hago la pregunta, hermano, usted está predicando, está evangelizando, está discipulando, usted me dice, uy, hermano, no tengo tiempo, tenga cuidado. Tenga cuidado porque tal vez no es que no tengamos tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Probablemente usted está cayendo en algún distractor. Tal vez en la televisión, tal vez en el dinero, en el exceso de trabajo, en el excesivo trabajo, perdón, o en tantas cosas que pueden suceder
¿verdad? Que pueden de alguna manera desenfocarnos de lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Pero el creyente tiene que mantenerse alerta y enfocado en cumplir aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Sigamos al siguiente punto. Ya hemos visto, en primer lugar, cómo poder servir al Señor o cómo de alguna manera poderlo hacer de manera enfocada. Ahora vamos a verlo de manera confiada. Versos 7 al 11 dice, saliendo de allí, de la sinagoga, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó con el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí Pablo 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Aquí en Corinto vemos algo distinto a las demás ciudades donde él había estado. Aquí Pablo se detiene bastante tiempo, uno de los lugares donde más tiempo se detuvo a ministrar, a pesar de que había oposición. Vemos que la oposición se levanta en la sinagoga, y ¿qué hace Pablo? No se hace problemas, Pablo, hermanos, no se hace problema, no se queda ahí a pelear, a contender, dice, ok, me cierran las puertas, otras se abrirán, Dios abrirá otra puerta. Así que Pablo sale de la sinagoga y empieza una nueva iglesia en la casa de Justo, dice, un hombre llamado Justo, temeroso de Dios, un creyente, un nuevo creyente. Curiosamente, graciosamente, esta iglesia la planta Pablo al ladito de la sinagoga, ¿no? Al ladito de la sinagoga, él empieza ahí la competencia, ¿verdad? Una nueva iglesia. Y bueno, es lo que Dios proveyó, es lo que Dios permitió. Seguramente no era el mejor lugar, dado que tienes al enemigo ahí al costado, pero es lo que Dios permite, es lo que Dios provee. Y vemos que Pablo, hermanos, no le hace pues mala cara, ¿no?, a lo que Dios nos da, sino que el contentamiento es parte de lo que Pablo también desarrolla como virtud en su vida cristiana. Pablo sabe vivir en comodidad, sabe vivir en pobreza, y vemos también acá, si el Señor provee pues un lugar donde poder empezar una nueva iglesia, pues eso es mucho más de lo que muchos tenemos, así que gloria al Señor. Y si es al lado de la sinagoga, bueno, así sea encima de la sinagoga, si el Señor lo provee, pues ahí lo vamos a hacer. Y Pablo empieza entonces una nueva iglesia. Ahora, quiero hacerme una pregunta interesante. Cuando estaba leyendo y estudiando este tema, decía, ¿podemos considerar la casa de Justo una iglesia local? Y aquí tal vez vamos a chocar un poquito con la definición tradicional que tenemos de iglesia. Pensamos en iglesia, inmediatamente pensamos en un edificio grande, con un auditorio, sillas, un estrado, ¿verdad? Equipos de alabanza y qué sé yo, pero esta no es la definición bíblica, por lo menos, de lo que nosotros tenemos que entender como iglesia local. La iglesia local no tiene nada que ver realmente con el templo. Es más, la costumbre de reunirnos en templos surgió muchos tiempo después del inicio del cristianismo. Realmente estamos hablando del siglo III, cuando la religión cristiana se volvió la religión oficial del Imperio Romano. Así que no estamos hablando, o estamos hablando que desde los inicios de la vida cristiana, la iglesia, ¿dónde se reunía? La iglesia del Señor. Se reunían en casas, hermanos. Se reunían, al inicio, los apóstoles, los siervos del Señor predicaban en las sinagogas, pero casi siempre había oposición de los judíos, así que ellos salían con los creyentes y empezaban a reunirse en casas. Iban al templo en Jerusalén a adorar, pero cuando empieza la persecución de la iglesia, pues ya no hay templo a donde ir, así que las diferentes iglesias locales que surgen en muchas ciudades que no son Jerusalén, empiezan a reunirse básicamente en casas. Eran casas donde la iglesia se reunía. Cuando hablamos de la iglesia de Corinto, y quiero aclarar esto, cuando hablamos de la iglesia de Corinto, no estoy diciendo que había un edificio en Corinto donde todos los de Corinto se reunían, ¿no? No, tampoco estoy diciendo que en Corinto había una sola casa donde se reunían, no. La iglesia nace en una sola casa, en la casa de Justo, pero es obvio entender que esto se multiplicó, la iglesia creció, se plantaron muchas otras más iglesias en casas, en otras casas. Y entonces cuando decimos la iglesia de Corinto, estamos diciendo la iglesia en general de esa ciudad, pero la iglesia general en esa ciudad, pero evidenciada o representada por diversas iglesias locales que se reunían en varias casas, cada una con su propio pastor, con su propio anciano. ¿Podemos considerar la casa de Justo una iglesia local?
por propio derecho? Bueno, vamos a observar las características y vamos a ver, pues, si podemos decir que realmente la Casa de Justo era una iglesia local. En primer lugar, había un ministro del Evangelio comisionado que predicaba la palabra de Dios, era Pablo, ¿no? Pablo no era un advenedizo, Pablo no era una persona que se levantó de la nada, dijo, yo soy pastor, y empiezo a predicar, como a veces lamentablemente vemos que tristemente personas se autoproclaman pastores, se autoproclaman predicadores y tratan de empezar una nueva obra sin haber sido enviados por nadie. Y hermanos, iglesias plantan iglesias, ¿sí? Cuando hablamos acerca de plantación de iglesias, pensamos que iglesias plantan iglesias, es decir, iglesias son las que son desde donde salen, hermanos, para plantar otras iglesias, ¿sí? Con el apoyo, con la comisión, con la ordenación, con la supervisión, con el respaldo de otra iglesia local. ¿Sí? No es que creyentes aparecen de la nada, a menos que sea una institución muy sui generis, como fue el caso, por ejemplo, de la iglesia de Antioquía, de Siria, y aún así, inmediatamente la iglesia se dio cuenta de esto y envió un líder, Bernabé. Entonces, aún así, una iglesia nueva no puede escapar de la comunión, del respaldo que necesita de otra iglesia madre. Había un ministro del Evangelio, que era Pablo, que predicaba la palabra de Dios. Había un grupo de creyentes que habían sido alcanzados y que obviamente eran nuevos creyentes, necesitaban edificación, necesitaban reunirse, ser edificados, ser enseñados. Había una necesidad, había un pueblo ya de personas, no sabemos cuántos, pero sabemos que ya había un grupo de personas y que estos nuevos creyentes estaban oyendo el Evangelio, estaban creyendo y estaban siendo bautizados, es decir, estaban siendo incorporados. ¿Qué es el bautismo? A ver, un examen a todos los que han llegado discipulados, ¿verdad? El bautismo es una de las ordenanzas del Señor Jesús junto con la Santa Cena. ¿Y qué hacemos en el bautismo? Pues somos sumergidos en el agua, asemejando la muerte y resurrección de Jesús y como un ejemplo, como un modelo de que resucitamos a una nueva vida. Pero también simboliza este acto donde somos incorporados, ¿no? Somos identificados públicamente como discípulos de Jesús y como parte, como miembros de una iglesia local, Entonces, el bautismo, la predicación del Evangelio y el grupo de creyentes que necesitan edificación son aspectos fundamentales con los cuales podemos decir que en su forma más básica, ¿sí? No estamos pensando que la Casa de Justo tenía su equipo de alabanza, tenía su letrero, tenía sus estatutos. No, definitivamente no había eso, ¿no? La Casa de Justo no tenía estatutos, no tenía personalidad jurídica, ni tenía equipo de alabanza, ni nada por el estilo. Era solamente un grupo de creyentes que se reunían semanalmente para escuchar la palabra del Señor y predicar el Evangelio, pero en su forma más básica, más simple, y la belleza de lo simple, hermano, es algo muy bueno de resaltar. En su forma más básica, podemos decir que sí, la Casa de Justo era el inicio de la iglesia de Corinto, una iglesia local a pleno derecho. Podemos reconocerla una iglesia local tal cual, al igual que la iglesia de Jerusalén, que la iglesia de Antioquía de Siria, que la iglesia de Tesalónica, que la iglesia de Berea, que la iglesia y las demás iglesias que Pablo en algún momento y otros apóstoles y siervos del Señor plantaron. Recordemos, hermanos, la definición más básica de iglesia local, ¿no? Iglesia local es el conjunto de creyentes que, guiados por el Espíritu Santo, se comprometen a congregar regularmente, a tener comunión los unos con los otros, a servir a Dios, a edificarse mutuamente y a compartir el Evangelio al mundo perdido. Esa es la definición más básica de la iglesia, hermano. Y si tú te das cuenta, aquí no hay templo por ningún lugar, porque el templo es algo accesorio. Pudiéramos seguir siendo iglesia y no reunirnos en un templo y reunirnos en casas, por ejemplo, y seguimos siendo una iglesia local. Digo esto, hermanos, ¿por qué? No necesariamente porque hayamos tomado una decisión ministerial, porque no lo hemos hecho todavía. Nuestra idea es regresar en enero al templo en el cual tenemos en Manco Inca y seguimos orando por podernos mudar a un lugar más grande, más céntrico. Pero, hermanos, tenemos que ser conscientes de que esta pandemia ha cambiado muchas cosas y que muy probablemente muchas de las cosas que nosotros antes dábamos por ciertas y por naturales y hechas, probablemente ya no van a ser igual. Ya no van a ser igual, el esquema mundial ha cambiado, muchas cosas han cambiado, estamos ahora en una nueva dimensión, en una nueva forma de hacer las cosas. Hemos tenido que aprender a transmitir, hemos tenido que aprender a generar contenido en YouTube, estamos aprendiendo a hacerlo de una manera relevante, trascendente, que impacte a las personas. Considero que me falta muchísimo para aprender a generar realmente contenido que sea impactante en las redes, que llegue a las personas. ¿Sí? La mayoría de la gente, y me gusta este pensamiento, a la mayoría de los incrédulos, no los vas a alcanzar en la calle con un folleto. Muy probablemente los vas a encontrar en las redes sociales.
Esos hombres, esas personas incrédulas, esa juventud, si tú le alcanzas un folleto en la calle, ni caso te van a hacer, menos ahora que hay este tema del distanciamiento social y va a ser muy difícil ahora acercarse a una persona en la calle, hacer un aire libre, va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible. ¿Dónde están esos? ¿Dónde podemos alcanzar a esos incrédulos? Ellos están ahorita en las redes sociales, están en YouTube, están viendo youtubers que tienen millones de suscriptores, millones de visitas, y con esto no estoy diciendo que eso es algo deseable o no, no. Lo que estoy diciendo es de que hay un mercado allí, en el sentido más simple de la palabra, hay un conjunto de personas ahí que están participando de estas cosas, y ya la iglesia, por ejemplo, bueno, la iglesia no, la secta de los mormones, está utilizando muchísimo esto y está explotando esta oportunidad, este canal digital para alcanzar personas, y tristemente nosotros como Iglesia del Señor recién estamos dando primeros pasos bastante tímidos para poder adaptarnos a este nuevo mundo en el cual vivimos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener presente que muy probablemente vamos a cambiar nuestra manera de trabajar sin olvidar los principios fundamentales de la palabra del Señor. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar, dispuestos a flexibilizarnos y dispuestos a ver nuevas maneras creativas de cómo poder llegar a las personas con el Evangelio de Jesucristo en esta generación que nos ha tocado vivir. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero esa es la generación que nos ha tocado vivir. No es la generación de años anteriores que hacían aires libres, que hacían congresos, que hacían conciertos en estadios y mucha gente iba. Esta no es la generación, esta es una generación diferente, digital, electrónica, táctil. Y tenemos que saber adaptarnos, hermano. De lo contrario, simplemente vamos a ser de alguna forma retrógradas o vamos a ser de alguna manera, pues, anacrónicos, ¿no? Dentro de una sociedad de un tiempo que sigue avanzando, que sigue avanzando. Entonces vemos que a pesar de la oposición que se ha levantado, Dios respalda la obra de Dios por mano de Pablo. ¿Y qué vemos esto? Vemos en que Dios proveyó un lugar para que la iglesia se reúna, la casa de justo. Vemos que Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió al Señor junto con toda su familia. Es tremendo, ¿no? El principal, el líder de la sinagoga, se convirtió al Señor. Vemos también que muchos de los corintios empezaron a asistir a la casa de justo, a oír el evangelio, creer y ser bautizados. Obviamente, hermano, no se dice acá, pero lo podemos ver en el ejemplo de la palabra de Dios y en el sentido común también. Obviamente la casa de justo no era tan grande, ¿no? En algún momento se iba a llenar. Y era necesario que la iglesia empezara a reunirse en otros espacios, que se abrieran otras casas, que se levantaran más ancianos, que se levantaran más líderes para poder dirigir también a estos nuevos hermanos. Y la obra continuaba. Entonces, hermanos, siempre tengo esta inquietud de que tal vez, hermanos, esta es la mejor manera de poder hacer ministerio con grupos pequeños en casas, compartiendo el evangelio, con una multiplicidad de ancianos liderando las diferentes iglesias, cuidando de la obra del Señor, reuniéndonos igual en algún momento de manera corporativa todos, pero haciendo bastante énfasis en este trabajo más personal de grupos más pequeños. Definitivamente hay una mayor riqueza. Claro, visualmente no es tan impactante, ¿no? No es lo mismo ver un auditorio lleno de cabecitas que ver una casa donde hay 5, 6, 7, 8 creyentes, ¿no? Como que no se ve tan bien, como que no vende tanto el asunto. Pero lo que yo quiero animarte a pensar es, ¿para qué estamos sirviendo? ¿Para la foto? ¿Para que nos digan, wow, tanta gente en tu iglesia? ¿O estamos sirviendo porque creemos realmente en los parámetros y principios que nos da la palabra de Dios? Yo quiero animarte a que usted pueda orar al Señor y pueda confiar en el Señor y pueda mirar en la Escritura como estamos viendo y poder ver que, hermanos, la mejor manera de poder hacer iglesia siempre va a ser a través de grupos pequeños, donde podamos tener intimidad, mejor, donde podamos conocer al grupo de personas y eso permita que también líderes nuevos se puedan levantar y la iglesia pueda crecer sin la presión necesariamente de mantener un templo muy costoso al cual realmente se subutiliza porque solamente lo utilizamos un día a la semana, sábados, domingos y ya está, ¿no? Se subutiliza y con elevados costos implícitos para ello. Entonces, espero estar dejándome entender. Este es un tema del cual podría hablar muchísimo. Me apasiona mucho hablar de este tema, pero tenemos que seguir.
Aquí aprendemos, hermanos, que Dios siempre va a respaldar su obra cuando se hace de manera legítima, y a pesar de que haya oposición, Dios va a respaldar su obra en la forma de provisión económica, como en este caso provisión de un local, como también provisión de creyentes, nuevos creyentes, gente que se acerca a la iglesia, se añade a la iglesia y es parte del cuerpo de Cristo. También aprendemos que aún haciendo la voluntad de Dios, esto no nos exime, hermanos, de enfrentar oposición y obstáculos. Van a haber obstáculos y es parte normal, no debiera desanimarnos, no debiera desalentarnos, encontrar oposición en el ministerio, porque es parte de la vida de todo aquel que sirve al Señor. El apóstol Pablo es un ejemplo de adaptabilidad en el ministerio. Creo que ya hemos hablado bastante de esto. Y el Señor se le acerca a Pablo en visión de noche y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y este mensaje llega a ser un mensaje de mucho ánimo para Pablo. ¿Por qué? Recuerda que en los anteriores casos, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, la oposición se levantó de tal manera que no permitió que Pablo continuara en esas ciudades, sino que tuvo que irse rápido. No pudo quedarse más tiempo. Y eso también nos enseña algo, ¿no? Y lo dije también en su momento. Que Dios permitió esto para enseñarle a Pablo que la obra en última instancia no depende de Pablo, sino depende de Dios. Y así Pablo no esté, el Señor igual va a hacer su obra, igual va a levantar líderes, igual va a edificar la iglesia, porque al final la iglesia depende del Señor, no depende de un hombre. Pero en este caso en particular, Dios decide tratar de una manera diferente y no permitir que Pablo se vaya de Corinto, sino más bien decirle a Pablo que se quede en Corinto mucho tiempo, porque hay aquí mucho pueblo al cual hay que edificar y del cual hay que trabajar. Entonces, hermanos, esto nos enseña algo maravilloso. En la soberanía de Dios, hermanos, Dios no nos necesita. Dios no te necesita a ti, Dios no me necesita a mí. La iglesia Dulos no depende de Rubén Tello, ni de Ernesto Vaca, ni de Leonardo Tello. No depende de los ancianos. La iglesia, y esta iglesia local, Dulos, como cualquier otra iglesia, no depende de sus pastores, sino depende simplemente del Señor. Y Dios puede colocar a otras personas y la iglesia seguirá avanzando, porque al final la iglesia depende del Señor. Y eso tenemos que tenerlo clarísimo. No somos indispensables, pero tenemos el privilegio de servir al Señor y tenemos que hacerlo bien, con diligencia, con excelencia, agradecidos al Señor. Pero a la vez, en la soberanía de Dios, Dios también permite que, si bien es cierto, no somos indispensables, sí seamos importantes. Y hermano mío, usted no es indispensable para la obra, pero su servicio es importante, porque Dios obra por medio también de hombres y mujeres que se deciden servir al Señor. ¿Qué es el mensaje de Dios para Pablo? En primer lugar, no cedas al temor. En segundo lugar, persiste en lo que se te ha encomendado. Habla, no calles, habla, porque a eso se te ha llamado, compartir el evangelio. Yo estoy contigo, dice así que la promesa de la presencia de Dios con Pablo, la promesa de la protección del Señor hacia Pablo, dice: yo estoy contigo, nadie pondrá la mano para hacerte mal. Hay una promesa de protección. No le dice que va a eliminar a sus enemigos, sino dice que aunque los enemigos estén ahí rodeándolo y fastidiándolo, no podrán hacerle nada porque hay una encomienda. Y eso es precioso también, hermanos. Dios permite que la crisis y la situación no se vaya, sino que persista, pero nos da la victoria aún en medio de los enemigos, en medio de la crisis. Cuando nosotros pedimos alguna ayuda al Señor, muchas veces el Señor no responde eliminando el problema, sino responde dándonos fortaleza en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de la situación difícil, para que aprendamos a depender y a confiar en el Señor, cuya presencia es lo que nosotros necesitamos simplemente para poder seguir adelante. Y también le dice el Señor a Pablo: aquí hay una necesidad. Aquí hay un pueblo que necesita, que está sediento. Era una ciudad muy inmoral, era una ciudad terrible en el cual seguramente muchos desearíamos no ministrar porque es muy difícil, pero a la vez, hermanos, donde abunda el pecado, dice la palabra de Dios, sobreabunda la gracia del Señor y hay necesidad. Hay corazones sedientos, hay mujeres ahí que venden su cuerpo a hombres, hay mucha inmoralidad, hay mucha degradación espiritual y moral, pero a la vez también hay sed, hay hambre del evangelio, hay hambre de personas que necesitan, que desean, que quieren un camino diferente, un camino de salvación. Así que Pablo, hermanos, animado por este mensaje que el Señor le da, redobla sus esfuerzos, decide quedarse, a diferencia de lo que hizo en Filipos, Tesalónica y Berea, que tuvo que salir porque Dios no le dio una dirección específica para que se quede. Aquí, al recibir una dirección específica para que se quede, Pablo se queda y obedece al Señor. Y se detuvo, dice, 1 año y medio.
Así que estamos hablando de 18 meses, un año y medio, uno, de estar sirviendo al Señor con fidelidad, de enseñar, evangelizar, discipular, aconsejar, predicar cada semana. No es fácil, hermanos, es agotador, es agotador. Para aquellos que predicamos la palabra del Señor todas las semanas, es agotador, hermano, porque tú llegas al domingo, tienes tu sermón o tus sermones, los predicas, ya dices, Señor, gracias, Dios mío, lo hice como pude y traté de hacerlo lo mejor posible, y ¿sabes qué sucede el día lunes? Empieza de cero nuevamente, tienes que otra vez empezar para otra vez el próximo domingo volver otra vez a compartir. Y es un ciclo que no termina, cada semana tienes que hacerlo. Más la consejería, más la visitación, más la preocupación por la iglesia, más las coordinaciones, más tu propia vida, más tus hijos, más tu esposa, más los estudios, más todas las cosas que tenemos que hacer. Aquellos que predicamos la palabra de Dios pueden entenderme lo que estoy diciendo. Hay un esfuerzo el cual tenemos que hacer. Un año y medio de esto. Bueno, Pablo por lo menos no tenía esposa e hijos, así que estaba un poquito más aliviado ahí. Pero igual el ministerio es agotador, absorbe. Es un año y medio de estar batallando contra los opositores judíos. Estaban constantemente buscando la manera de desanimarlo, de echarlo fuera de la obra, de hacerle problemas. Un año y medio ¿Y tú te imaginas las consejerías que ha tenido que soportar Pablo con gente ahí de los corintios? Ya me imagino, hermano, ya me imagino ya. Pastor, mire, tengo un problemita. Dígame, hijo, ¿qué ha pasado? Sí, mira, yo he salido de la iglesia, estaba saliendo y me encontré justo con una muchacha ahí, una compañera corintia, ¿no? Y me sonrió y bueno, fui débil, caí. Ay, santo Dios, y tener que estar viendo temas de inmoralidad, de fornicación. ¿Por qué crees que Pablo escribió, mira lo que Pablo escribió en 1 Corintios, ¿no? Pablo lidia ahí con problemas de fornicación, Pablo lidia ahí con problemas de celos, con problemas de divisiones. Entonces, hay una gran bendición, pero también hay un gran desafío. La iglesia en Corinto es una iglesia grande, es una iglesia que llegó a ser una iglesia importante, pero también es una iglesia con muchos problemas. Pablo escribe las cartas justamente de 1 y 2 de Corintios para esto, una iglesia donde había problemas, donde había inmoralidad sexual, donde había pecado, donde había divisiones, donde había celo. Pablo les llama, incluso les llega a decir, ustedes son carnales. O sea, imagino que Pablo estaba frustrado ya, y le dice, ustedes son carnales y no les puedo hablar como espirituales porque son niños en Cristo. Entonces, un año y medio, hermano, donde Pablo tiene que lidiar con todo este tema, aconsejar, discipular, entrenar, visitar, predicar el evangelio. No es lo mismo estar en un lugar, visitar, predicar, quedarte una semana, jajaja, jiji, te toma fotos, todo es bonito, obviamente, porque nosotros siempre tratamos de poner nuestra mejor cara con las visitas, ¿no? Y cuando tú vas a visitar una iglesia, después te tratan de atender de lo mejor y de lo lindo, y la iglesia está perfecta, no hay ningún problema, pero cuando ya te quedas, te plantas en un lugar, ya empiezas a ver realmente cómo son las cosas, porque ya no eres visita, ya eres parte de la casa, y empiezas a ver los problemas. Entonces Pablo se queda aquí, y yo creo que también eso fue muy importante, parte de la enseñanza de Dios para Pablo como pastor, porque hasta este momento la única experiencia así de largo plazo que Pablo había tenido era en Antioquía de Siria, cuando se quedó un año con Bernabé enseñando a los creyentes y se les llamó cristianos por primera vez. Pero de ahí, a partir de Hechos 13, Pablo sale y nunca se quedó demasiado tiempo en un lugar, siempre constantemente estaba pasando, claro, enseñaba la palabra y todo, pero pasaba. Pero aquí no, aquí Pablo se queda. Y yo pienso que Dios permite esto también para que el corazón de Pablo se ensanche más como un pastor. No solamente como el grande apóstol, el gran teólogo que conoce la doctrina y que puede rebatir contra los falsos maestros y puede escribir textos tan profundos, pero también ahora como un pastor que tiene que lidiar con aspectos más terrenales, ¿no? Que no solamente tiene que lidiar con la doctrina de la doble naturaleza de Cristo y con la doctrina de la predestinación y la elección, pero también tiene que lidiar con creyentes que están pecando, que se están peleando entre ellos, que van a los juzgados, que se están dividiendo entre ellos. Entonces, que tiene que lidiar con esto. Y el siervo del Señor, hermanos, tiene que tener ese bagaje, tiene que manejar la palabra de Dios, pero también tiene que saber lidiar con los asuntos terrenales de la vida de la iglesia. Hermano, la iglesia va rumbo a la santidad, pero en el camino se ensucia, en el camino nos ensuciamos, y los pastores y los predicadores y los ancianos los tenemos que lidiar con esas cosas, tenemos que aprender a cambiar pañales, espiritualmente hablando, ¿no? No es bonito cambiar pañales, huele como no tienes idea, pero es parte de la crianza, es parte de la crianza.
Pablo se detuvo 1 año y medio en la ciudad de Corinto enseñando la palabra de Dios, evangelizando, discipulando a los nuevos convertidos. Entonces, ¿qué aprendemos en este segundo punto? Podemos confiar en que Dios respalda sus propósitos y sobre la base de ello debemos esforzarnos en evangelizar y en discipular a los nuevos creyentes para que la obra de Dios avance. Entonces, algo muy importante, hermanos, si queremos que la iglesia crezca, tenemos que aprender a limpiar pañales. ¿Sí? ¿Quieres que la iglesia crezca? Aprende a limpiar pañales. Aprende entonces ¿quieres que Dios te use en la predicación como un predicador poderoso? Excelente. Aprende a limpiar pañales primero. Aprende a visitar, aprende a discipular, aprende a evangelizar, aprende a pasar tiempo con los hermanos, a amar a los hermanos, a lidiar con sus problemas, a lidiar con tus propios problemas, a orar por los hermanos. Entonces Dios te dará más ovejas a las cuales podrás pastorear y tu impacto crecerá y tu liderazgo también. Pero empecemos entonces limpiando pañales. Tercer punto, debemos servir a Dios de manera perseverante. Ya hemos visto de manera enfocada, de manera confiada en el Señor y ahora de manera perseverante. Hechos capítulo 18, verso 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión le dijo a los judíos, si algún agravio o crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, es decir, no le importaba lo que estaba pasando, no tenía ningún interés en los judíos. Como una prueba, ¿no? Recuerda que el Señor acaba de darle una palabra a Pablo, una palabra poderosa de ánimo, pero mira, con la palabra viene también la prueba, ¿no? Con la bendición viene la prueba también, ¿no? Como una prueba de fe para Pablo y su confianza en lo que Dios le acaba de decir en su momento, se levanta ahora una oposición mayor todavía, ¿no? Ya había oposición, pero ahora esa oposición se vuelve más grande todavía, ¿no? Los judíos ahora se unen de común acuerdo contra Pablo y lo logran llevar hasta un tribunal romano. Imagínate, ¿no? Ya no solamente era una acusación, eran cuchicheos o dimes y diretes, sino ya se volvió una acusación hasta ya a cierto punto legal, algo ya bastante difícil y complicado para Pablo. Estos judíos acusaron a Pablo de enseñar sedición, ¿no? Esto es algo ya, estamos hablando de cosas graves, estamos hablando de acusaciones serias, estaban acusando a Pablo de enseñar rebeldía contra la ley romana. Y eso, por supuesto, era castigado con la muerte. Claro, no contra un ciudadano romano. Ellos no sabían que Pablo era un ciudadano romano. Pablo tampoco no lo menciona. Una vez más, Pablo no utiliza normalmente ese recurso, a menos que sea muy necesario. Definitivamente, esto era una tentación para que Pablo se rinda, ¿no? Y abandone la ciudad antes de lo que Dios le había mandado. Está la palabra de Dios y está la prueba. Vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a ceder, vamos a ser valientes. Ese es el punto en el cual Pablo se encuentra. Sin embargo, Dios ha hablado, hermanos. Dios ya le ha dicho, Pablo, quédate, porque nadie te va a hacer daño. Así que Pablo confía en esa palabra y el Señor justamente provee una salida por medio del mismo procónsul de Acaya, el mismo gobernador, quien, pues, a pesar de que era incrédulo y no conocía nada de esto, pues él desestima la acusación, no le importa la acusación de los judíos, simplemente lo manda a que se vayan del tribunal, no le importa realmente, pero con este desdén, de alguna manera, pues, ayuda a Pablo, porque al final la acusación no prospera y los judíos ya no pueden hacer nada contra Pablo, ¿no? Pablo queda libre para poder seguir predicando el evangelio, porque si al final el gobernador, que era el gobernador máximo ahí de toda la región, de toda la provincia de Acaya, donde estaba Corinto, no lo quiere acusar, pues ¿a dónde van a apelar, no? Imagínate, tendrían que apelar a César y eso ya es algo muy difícil. Así que los judíos atacaron a Sóstenes, ¿no? Se la agarraron con Sóstenes, que era el principal de la sinagoga que reemplazó a Crispo. Recuerda que Crispo se convirtió al Señor y Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo número 1, que él bautizó a Crispo, ¿no? Él fue una de las pocas personas en Corinto que él bautizó. Crispo se volvió creyente, obviamente abandonó la sinagoga y Sóstenes, esta persona, entra en su reemplazo y a él es al pobre lo quieren linchar ahí en venganza, ¿no? Por no poder hacerle nada a Pablo. Y interesantemente, la Biblia nos enseña que Sóstenes llega a hacerse cristiano también, hermanos. Llega a volverse también un creyente y parte del equipo de colaboradores de Pablo, ¿no? Una cosa impresionante. ¿De qué aprendemos? En primer lugar, podemos ponernos de acuerdo aún para lo malo, ¿no? Pero obviamente los creyentes debemos hacerlo para la gloria de Dios, ¿no? Si vamos a ponernos de acuerdo, y debemos ponernos de acuerdo en el matrimonio, en la iglesia, en el ministerio, hagámoslo para la gloria de Dios. Servir a Dios nunca equivale a rebelarse contra el gobierno civil. Eso es rebeldía. Ya lo hemos hablado bastante, no voy a enfatizarme demasiado en eso. De servir al Señor nunca equivale a rebelarse contra el gobierno civil. Si Dios nos ha dado una palabra, Él la cumplirá y debemos solamente obedecer. Donde se predique el evangelio, hermanos, siempre habrá respuesta,
pero también siempre habrá oposición y sabemos que Satanás está detrás de todo ello. No somos ajenos a la realidad de la batalla espiritual. Así que usted tiene que ser consciente que si está sirviendo al Señor, hay batalla espiritual. Y tenemos que orar y perseverar aún en medio de la batalla espiritual. Es más, Dios utiliza a veces la oposición espiritual como instrumento para llegar a personas con el Evangelio, ¿no? Imagina, seguramente pienso que esta gran crisis que vivió Sóstenes, a ser casi linchado, casi muerto por los judíos a los cuales él mismo presidía. Imagínate esa decepción, ¿no? Porque Sóstenes era el principal de la sinagoga. Él lideraba a los judíos espiritualmente y los mismos judíos a los cuales él lideraba lo linchan. Entonces, imagínate, y definitivamente ese punto fue un evento fundamental en su vida para que él se vuelva a Cristo, porque obviamente se dio cuenta de la decepción, ¿no? Todo el tiempo que había enseñado, toda la ley de Moisés, al final no sirvió de nada, porque estos judíos se comportaban como animales. Entonces, este punto llegó a él marcar algo para que él pudiera volverse a Cristo. Así que Dios incluso puede utilizar eso, hermanos, la oposición espiritual para llegar a personas con el Evangelio. Recuerda lo que Pablo enseña más adelante en Efesios capítulo 6, versículo número 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿sí? Entonces no olvides, hermano, lidiamos con un conflicto espiritual y tenemos que mantenernos siempre en oración y búsqueda del Señor para que Dios nos libre, para que Dios nos ayude. Y ya sabemos que eso significa no necesariamente que Él no va a eliminar el problema. Aún el problema puede continuar, pero nos dará victoria aún en medio de ese problema. Si Dios nos ha dado una indicación directa, hermanos, si no nos ha dado una indicación directa, debemos siempre escoger la opción más sabia y estratégica para el bien de la obra. En todo momento, rendirse nunca es una opción, ¿sí? Dejar de predicar, dejar de discipular, dejar de visitar, dejar de hacer la obra de Dios, jamás es una opción. No es una opción, no es negociable. Es algo que el creyente tiene que hacer siempre. Por último, el cuarto punto, aspecto, virtud que queremos resaltar: el primero era enfoque, el segundo era confianza, el tercero era perseverancia y el cuarto es consagración. Debemos servir a Dios de manera consagrada. Capítulo 18, versículos 18 al 21. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Qué vemos aquí entonces? Que al término del año y medio que Pablo invirtió en Corinto, después de enseñar y de evangelizar y de predicar todo ese año y medio, y definitivamente haber plantado muchas iglesias y haber compartido el evangelio con muchas personas y haber entrenado muchos líderes, él se despide de los hermanos y se dirige hacia Éfeso, junto con Priscila y Aquila, quienes ahora, vuelvo y repito, él los conoció al inicio de este año y medio, y después de un año y medio ya no solamente eran colegas de trabajo, sino que se volvieron amigos, colaboradores en el ministerio. ¿Sí? Definitivamente Priscila y Aquila eran parte del equipo a los cuales Pablo había entrenado. Y me gusta esto: Pablo siempre era un entrenador de líderes, un multiplicador. Él está constantemente entrenando líderes, ¿sí? Él está limpiando pañales, por así decirlo, ¿no? Discipulando nuevos creyentes, visitando, aconsejando y todo ello, pero él está también enfocándose en los líderes, aquellos que van a continuar, que van a realizar el efecto multiplicador, ¿no? de la labor enseñada. Y eso es importante, hermanos, muy importante. Usted evangelice, discipule, comparta, visite, abrace, ore por los hermanos, excelente, pero también concéntrese, busque hermanos, hermanas con potencial, concéntrese en ellos, invierta tiempo en ellos, porque ellos harán la labor multiplicadora. Quiere decir que cuando ellos terminen su entrenamiento, ya ahora va a ser usted y él también, o ella, quienes van a poder llevar adelante la obra del Señor, la labor de multiplicación. Priscila y Aquila, hermanos, fueron un matrimonio de siervos del Señor que trabajaron junto a Pablo y llegaron a ser de gran bendición. Incluso su casa llegó a ser una iglesia local también. Fueron hermanos dirigidos y guiados para hacer la obra de Dios.
Pablo deja esta pareja en Éfeso, ¿no? Confía en que ellos vayan haciendo la obra de Dios, y esto es algo también importante que vemos en Pablo. Pablo delega el trabajo, ¿no? Pablo entrega el trabajo o delega el trabajo, obviamente, a personas confiables, a personas que están y tienen ese mismo corazón, este mismo deseo, hacen las cosas con responsabilidad, las deja a Priscila y Aquila para que vayan avanzando la obra en Éfeso, mientras él iba rumbo a Jerusalén. La pregunta es ¿por qué? Y lo vimos en el verso anterior, y aquí lo muestro un momentito nada más. Está subrayado de rojo o resaltado con rojo, dice: Pablo se había rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la razón es que Pablo había hecho voto nazareo. ¿Qué es el voto nazareo? El voto nazareo es una costumbre realizada desde tiempos del Antiguo Testamento, en el cual la persona que hacía este voto, en primer lugar, no se podía cortar el cabello durante el tiempo que durara su voto, pero tampoco podía consumir vid, ni tocar muertos, ni contaminarse de ningún tipo, porque durante el tiempo que él o ella tomaran este voto, era un voto de consagración a Dios. Esa persona se consagraba a Dios por completo. Y una vez que terminaba este voto nazareo, porque era un voto temporal, duraba un tiempo nada más, cuando esta persona terminaba el tiempo de este voto, esa persona se cortaba el cabello, ¿no? Se rapaba el cabello, y este cabello, normalmente era la costumbre, lo llevaban a Jerusalén y lo ofrecían como una ofrenda quemada, ¿no? Lo quemaban en el altar como un sacrificio de gratitud, de alabanza al Señor por haber permitido tener este tiempo de consagración a Dios, y bueno, ya la persona continuaba su vida normal, ¿no? Vemos ejemplos del voto nazareo, por ejemplo, en Sansón. Ahora, lo interesante de Sansón es que él nació nazareo, ¿no? Dios lo hizo nazareo desde el vientre de su madre. No es un voto que él tomó, sino que Dios lo hizo nazareo desde el vientre de su madre, y por ende nunca iba a terminar su nazareato, ¿no? Era un hombre consagrado a Dios del vientre de la madre. Entonces, es un ejemplo que podemos notar en la palabra de Dios de esto. Así que ese era el voto que Pablo había hecho, y ya había terminado su tiempo de consagración. Probablemente Pablo lo hizo al llegar a Corinto, ¿no? Al ver esta ciudad tan inmoral, él interiormente, en su fuero interno, en su interior, en su convicción personal, él decidió hacer un voto nazareo, no se cortó el cabello durante todo ese tiempo, y cuando termina su tiempo de servicio en Corinto, pues él se rapa, ¿no? Él se corta todo el cabello, y este cabello lo quiere llevar a Jerusalén para ofrecerlo como una ofrenda especial. Muchos pues dicen, estudiosos dicen que esto Pablo lo hizo así, no porque era una obligación, pero recuerda, Pablo es judío y conoce las costumbres judías, y esto no es una obligación, esto no te hace mejor creyente, ni eres menos creyente por no hacerlo. Es un tema de práctica, no es doctrina, pero Pablo decide hacerlo como un acto voluntario de consagración especial a Dios. Por supuesto, usted puede consagrarse sin cortarse el cabello, ¿no? Bueno, en mi caso yo no podría, porque no tengo que cortarme, pero igual puedo consagrarme a Dios, ¿verdad? Igual puedo hacerlo sin necesidad de cortarme el cabello. Puedo consagrarme a Dios también. Pablo lo hizo de esta manera porque él tenía un trasfondo judío. Él es judío, así que no tenía ningún problema en participar de esa práctica, porque es una práctica nada más. Y Pablo jamás enseñó a los creyentes: todos los creyentes tienen que hacer su voto nazareo, o cuando se consagren nunca se corten el cabello. No, nunca enseñó eso Pablo, ¿no? Pablo tenía muy clara la diferencia entre doctrina y práctica. En este caso es una práctica simplemente. Antes de irse de Éfeso, vemos que entra a la sinagoga para predicar el evangelio. Sí, Pablo no pierde el tiempo, hermano. Pablo no pierde el tiempo. Antes de irse, un cachito, entra a la sinagoga para predicar el evangelio, y interesantemente hay respuesta positiva de las personas. Ahora, ¿Éfeso dónde queda? Éfeso queda en Asia. Y si tú recuerdas, al inicio del segundo viaje misionero, lo que Pablo quería era predicar en Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, ha pasado todos estos años, más de un año y medio ya, está terminando el segundo viaje misionero, Pablo ya va rumbo a Jerusalén para terminar ese viaje, y ahora hay respuestas, ahora la puerta está abierta de Asia para el evangelio, porque Éfeso era una ciudad importantísima dentro de Asia, una de las ciudades principales dentro de toda Asia. Las puertas de Asia ahora están abiertas para el evangelio. Tremendo. Pablo hubiera podido decir, bueno, yo me quedo acá, ¿no? Porque la puerta está abierta. Sin embargo, Pablo no accede. Pablo dice, no. Las puertas están abiertas, excelente, pero yo tengo que ir a Jerusalén a cumplir lo que yo le había prometido al Señor, mi voto personal de consagración. Y si Dios quiere, volveré a Éfeso para predicar la palabra como era mi deseo al origen. Dice, si Dios quiere, dice Pablo, volveré a Éfeso, ¿no? Y esto realmente sí lo logra hacer en su tercer viaje misionero.
¿sí? A partir del capítulo 19 vemos el inicio del tercer viaje misionero, donde Pablo se concentra básicamente en Éfeso, y en Éfeso se queda mucho tiempo ahí, más de 2 años se queda ahí predicando, enseñando, de tal manera que toda Asia escucha el Evangelio. Un tiempo tremendo, uno de los tiempos más fructíferos. El tercer viaje misionero realmente fue el viaje más fructífero del apóstol Pablo, un tiempo tremendo. Pero, ¿qué aprendemos aquí, hermanos? Para Pablo era importante, aún más que el ministerio, las puertas abiertas para el ministerio, era importante su propia consagración personal y el compromiso que él tenía de manera personal con Dios. Eso es importantísimo, hermano. ¿Por qué? Porque a veces podemos cometer el error de decir, no, yo estoy sirviendo a Dios. Y eso me disculpa, o pienso que me disculpa de no orar, de no leer la Biblia, de cuidar mi santidad personal, y decimos, no, pero sí estoy sirviendo a Dios. Ya, Dios me entiende, ¿no? Dios entiende que tengo que servir, que tengo que predicar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Eso es un contrasentido. ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo enseñar? ¿Cómo puedo discipular? ¿Cómo puedo visitar? Y no tener tiempo para orar. Y no tener tiempo para predicar, para escuchar la palabra. Y no tener tiempo para congregar, no tener tiempo para consagrar mi vida personal a Dios. Eso es absurdo. Es como querer construir un edificio desde el techo hacia abajo. No se puede. No se puede, es imposible. Tengo que hacerlo de los cimientos hacia arriba, no del techo hacia abajo. Para Pablo es importantísimo, hermanos. Más importante que el ministerio, más importante que predicar, que visitar y que hacer todas estas cosas, su propia consagración personal, su propia santidad. Pablo podía haber dicho simplemente, bueno, ya otro día lo llevaré mi cabello, no hay problema, ¿no? No, era un compromiso, era un pacto personal de Pablo con Dios, y tenía que cumplirlo y que obedecerlo. Porque, hermanos, no hay bendición, pues, no hay bendición sin santidad. Mira lo que Pablo explica, o enseña, perdón, a Timoteo. Según de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, de la iniquidad, de la maldad, del pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos amados, solo hay una receta, solo hay un secreto para la bendición de Dios en el ministerio y en general en la vida diaria: la santidad. El servicio a Dios no excluye nuestra santificación personal. Por el contrario, la base para un ministerio efectivo y poderoso es la santificación personal. Sin santidad, hermanos, Dios jamás, déjame decirte y repetírtelo, jamás, Dios jamás bendecirá tu ministerio, tu vida sin santidad. No bendecirá a la iglesia, no bendecirá el ministerio si yo estoy viviendo en pecado, si yo no estoy consagrando mi vida al Señor. De nada le sirve a Pablo predicar el evangelio, de nada le sirve a Pablo viajar, visitar, discipular, entrenar, si en su propia vida no es capaz de mantener la promesa que él le hizo a Dios. Si Pablo no puede cumplir lo que él le ha prometido a Dios, algo tan simple como el voto nazareo, Pablo no puede hacer nada más. Hermano amado, hermana amada, si yo, si cualquiera de nosotros, ¿verdad? No podemos cumplir con la oración personal, con leer la palabra, con buscar el rostro de Dios, con apartarnos del pecado, no estamos calificados, no podemos, no va a bendecir Dios, no hay manera, me estoy engañando a mí mismo, no va a bendecir Dios ni mi ministerio, ni nada de lo que yo haga, porque sin santidad Dios jamás respaldará ni bendecirá un ministerio. Si yo tengo problemas para orar, si yo tengo problemas para leer la Biblia, si yo tengo problemas para ejercitar una disciplina espiritual, si yo tengo pecados que me abaten y con los cuales estoy luchando y me derrotan a cada momento, yo necesito parar, necesito pedir ayuda, necesito pedir consejo, necesito pedir oración y sanarme, restaurarme antes de poder pensar en servir al Señor. Lamentablemente, hermanos, el creyente moderno piensa que su vida espiritual, personal, no tiene nada que ver con el servicio. Y puede servir, y puede hacer cosas, y tener una vida inmoral, y tener una vida de pecado, y tener una vida que realmente avergüenza el evangelio, y esto está mal, está mal. Y aquellos que le hablan, y le dicen, y le exhortan,
lo primero que decimos es, no me juzgues, no me juzgues, Dios no me juzga, Dios conoce mi corazón. ¿Perdón? ¿Dios conoce mi corazón? Sí, claro, Dios conoce mi corazón. Y por eso manda personas para que te exhorten. Porque no se puede, no podemos distanciar lo público de lo privado. No podemos separar, no son dos cosas diferentes. Yo no soy dos personas. El pastor Rubén no es diferente, no es una persona diferente de Rubén Tello. Y si Rubén Tello no está viviendo en santidad, no está cuidando su matrimonio, no está orando, no está buscando al Señor, no está predicando, entonces el pastor Rubén Tello no sirve de nada lo que él haga. Porque somos la misma persona. Sin santidad, hermanos, no hay bendición. Termino. ¿Qué aprendemos? No nos desenfoquemos de servir a Dios. Nuestro mayor llamado es amar a Dios y cumplir la gran comisión, por supuesto. El Señor ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Así que, mi hermano, ánimo. Ánimo. Esfuércese en cumplir la gran comisión. Hay un mundo en necesidad que nos rodea. No podemos ser indiferentes a la realidad espiritual del hombre perdido. Hay gente que necesita el evangelio, hermano. Y usted tiene ese evangelio y puede llevarlo a esas personas. En medio de la oposición y de la tribulación, tenemos que mantenernos constantes, sirviendo al Señor, porque a eso Dios nos ha llamado. Y por último, el ministerio es efectivo cuando vivimos en santidad. Consagrémonos al Señor, hermanos, para ser útiles al Señor. No necesitamos hacer un voto nazareo, pero sí necesitamos hacer un compromiso delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero apartarme del pecado. Yo quiero apartarme de la inmundicia, de la murmuración, del chisme, de la pornografía, de las ideas mundanas, del mundo y de toda su inmundicia, o de cualquiera que sea el pecado con el cual batallamos. Pedro dice, que nuestras almas batallan contra las tentaciones de la carne. Así que no sé cuáles serán aquellas por las cuales usted batalla, yo sé las con las que yo batallo, y mi oración es que el Señor constantemente me santifique, que me ayude para vivir de una manera santa e íntegra delante del Señor, porque yo me queda clarísimo que si no lo hago así, Dios jamás bendecirá a la iglesia no va a prosperar, no va a crecer, Dios cerrará las puertas y no va a haber bendición. Y lo que yo no quiero es eso, hermano. Yo quiero que Dios bendiga a la iglesia, quiero que Dios bendiga el ministerio, que Dios respalde, que se conviertan muchas personas, que crezca la iglesia del Señor, que su obra avance. Y eso tiene un precio: santidad y oración. Santidad y oración. Consagrémonos para ser útiles al Señor, hermanos. Dios nos bendice cuando hay pecado en el corazón.